Bienvenidos, viajeros del tiempo y de los mitos que se tejieron en la aurora de la humanidad, al susurro de los siglos. Si alguna vez tu alma ha sentido la llamada de las historias más antiguas, aquellas que nacieron cuando los dioses caminaban más cerca de los hombres, si te has preguntado quién fue el primer héroe cuyas hazañas fueron talladas en arcilla para la eternidad, entonces estás a punto de adentrarte en el corazón de una leyenda. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte envolver por una narrativa que te guiará suavemente a través de las arenas de Mesopotamia, hacia el reino del formidable Gil. ¿Puedes escuchar el eco de los tambores en la ciudad amurallada de Uruk? El clamor de un pueblo oprimido y el susurro de los dioses que forjaron un destino. Imagina un rey tan poderoso que su fuerza desafiaba toda medida, pero cuya arrogancia era igual de inmensa. Esta no es solo la historia de un guerrero, es la crónica de una búsqueda universal. La de un hombre que, confrontado con la pérdida y el terror de su propia mortalidad, se atrevió a desafiar a la muerte misma, buscando el secreto de la vida eterna en los confines del mundo. Fue el primer viaje épico, una odisea del alma que sentó las bases para todas las grandes narrativas de héroes que le seguirían. Pero ¿qué misterios desveló en su doloroso peregrinaje? ¿Cómo transformó la tragedia su espíritu? ¿Y qué sabiduría nos dejó, grabada en tablillas de arcilla que sobrevivieron a imperios enteros? Esta no es una simple narración, es una meditación profunda sobre el poder, la amistad, la pérdida y la eterna lucha humana contra el destino final. Te sumergiremos en sus batallas con monstruos, en su amistad con un ser salvaje, en su desafío a los dioses y finalmente en su profunda aceptación de la condición humana. Mientras las suaves palabras se deslizan en tu mente, te invitamos a que tu espíritu se una al susurro de los siglos y se pierda en la grandiosidad y el misterio de la epopeya de Gilgamesh. Acomódate, respira hondo y déjate llevar, porque la historia del primer héroe está a punto de revelarse ante ti. Capítulo 1. El rey tirano, poder, soberbia y la ciudad de Uruk. En los albores de la civilización, cuando la memoria de los dioses era aún reciente, y la humanidad comenzaba a tejer las primeras hebras de su historia, existió una ciudad que se alzaba orgullosa entre los ríos Tigris y Éufrates, la formidable Uruk. Sus muros forjados con ladrillos cocidos se elevaban hacia el cielo, un testimonio de la ambición humana. Y en el corazón de esa ciudad reinaba un ser de poder desmedido, cuya leyenda se grabaría en las tablillas de arcilla para la eternidad. El rey Gilgamesh. Puede sentir el peso de una autoridad sin límites y el clamor silencioso de un pueblo bajo la sombra de la soberbia divina. Corre el tiempo en una era tan remota que sus ecos apenas nos llegan, un periodo que se sitúa, según los antiguos relatos sumerios, entre el tercer y el cuarto milenio, antes de nuestra era. Uruk no era una ciudad cualquiera, era un centro vibrante de comercio, cultura y crucialmente de poder. Se enorgullecía de sus 7 millas de murallas, tan vastas que se decía que ningún otro soberano en la historia había construido nada igual. En su centro se alzaban majestuosos zigurats, dedicados a los dioses, y sus campos de cebada prometían cosechas abundantes. Pero la grandeza de Uruk estaba eclipsada por la figura de su rey, Gilgamesh. La epopeya, la más antigua de las narrativas heroicas que conocemos, lo describe como un ser 2/3 dios y 1/3 humano, dotado de una fuerza, una belleza y una inteligencia que superaban con creces las de cualquier mortal. Su nacimiento era un milagro, su destino, el de un soberano. Se le conocía por su valor en la batalla, por su sabiduría innata y por ser un constructor incansable. Era un rey poderoso destinado a gobernar y proteger a su pueblo. Sin embargo, esta misma fuerza y linaje divino lo habían llevado a una soberbia sin límites. Gilgamesh era un tirano, un gobernante cuyo poder no conocía restricciones. Sus decretos eran absolutos, su voluntad incuestionable. Los relatos sumerios lo pintan como un rey implacable, que abusaba de su autoridad. Tomaba a los jóvenes para su ejército sin distinción, y a las doncellas de Uruk, las desposadas y las prometidas, las reclamaba para sí antes de sus propios maridos, en un acto de derecho señorial que aterrorizaba a las familias. Su energía era tan vasta que agotaba a su pueblo, usándolo en proyectos de construcción incesantes, como la expansión de las ya enormes murallas de Uruk,
sin darles descanso. El pueblo de Uruk, que había admirado al principio a su poderoso rey, comenzó a vivir bajo el yugo de su tiranía. El miedo se mezclaba con la admiración, el respeto con la desesperación. Las quejas y los lamentos se alzaban desde los hogares, desde los campos, desde los talleres. Padres y madres lloraban por sus hijos, prometidos por sus amadas. El clamor de un pueblo oprimido, sin esperanzas terrenales, se elevaba hacia los cielos. No había tribunal humano que pudiera contener la furia de Gilgamesh. Su ley era la única ley. Y así, en su desesperación, el pueblo de Uruk elevó sus súplicas a los grandes dioses del firmamento, aquellos que observaban el mundo desde sus tronos celestiales. Rogaron a Anu, el dios del cielo, a Nil, el dios del viento y de las tormentas, a Ea, el dios de la sabiduría y de las aguas. Imploraron a la propia Istar, la diosa del amor y de la guerra, patrona de Uruk, para que interviniera. Pedían un contrapeso a la fuerza desmedida de su rey, alguien que pudiera desafiarlo, contener su desmesura y devolver el equilibrio a la ciudad. Los dioses escucharon, observaron la arrogancia de Gilgamesh, su hubris, y reconocieron que el desequilibrio en Uruk era intolerable. No podían permitir que un mortal, aunque de linaje divino, desafiara tan flagrantemente el orden cósmico que ellos mismos habían establecido. Y así, en el gran salón de los dioses, decidieron forjar una criatura, un ser que no solo fuera igual a Gilgamesh en fuerza, sino que lo complementara y finalmente lo redimiera. Este fue el inicio de un cambio. La soberbia de Gilgamesh había alcanzado su punto álgido, y el universo, en su sabiduría, se preparaba para enviarle una lección. La tierra de Uruk, que había sido testigo de su poder sin límites, pronto vería cómo la intervención divina, instigada por el clamor de un pueblo, traería a la existencia a un ser que desafiaría al rey tirano, y en el proceso, cambiaría el curso de su alma. La semilla de la transformación, plantada por la desesperación humana, estaba a punto de germinar. El primer héroe de la historia, en su desmesura, estaba a punto de encontrar a su contraparte, y con ella, el camino hacia la sabiduría. Capítulo 2. Enkidu, el salvaje, el nacimiento del hermano de sangre. El clamor del pueblo de Uruk había ascendido hasta los cielos, llegando a los oídos de los Anunnaki, los grandes dioses. Su ira por la arrogancia de Gilgamesh era palpable, y su respuesta no se hizo esperar. En las vastas y primigenias llanuras, lejos de las murallas civilizadas, la diosa Aruru, la creadora, comenzó a dar forma a un ser que sería el contrapeso perfecto para el rey tirano. Enkidu, el salvaje, puede sentir la tierra vibrar con la génesis de un ser puro, nacido de la arcilla y el aliento divino, destinado a desafiar a un rey y a forjar una amistad que trascendería la muerte. Los dioses, reunidos en su concilio celestial, le encargaron a Aruru que creara un ser a la medida de Gilgamesh, el doble de su corazón. Y así, la diosa tomó un puñado de arcilla de las estepas, mezclándola con su propia saliva, y modeló una figura poderosa. No era un hombre común, era un ser de una fuerza comparable a la de Gilgamesh, su piel cubierta de pelo, su cabello largo y salvaje, su cuerpo robusto y ágil como el de una bestia. Vivía en la naturaleza, entre las gacelas y los lobos, bebiendo de los mismos abrevaderos y sintiéndose parte integral del reino animal. Era el hombre primitivo, la esencia pura de la naturaleza indomable. Enkidu no conocía la civilización. No vestía ropas, no labraba la tierra, no comprendía el lenguaje de los hombres ni sus costumbres. Su vida era una sinfonía de instintos. Pastaba con los rebaños, corría con los animales salvajes y deshacía las trampas de los cazadores, protegiendo a sus amigos de cuatro patas. Su existencia era pura y libre, ajena a las complejidades y las corrupciones de la sociedad humana. Para el mundo civilizado, era una figura mítica, un espíritu de la estepa, pero para los dioses, era el instrumento para restaurar el equilibrio en Uruk. La primera noticia de Enkidu llegó a Uruk a través de un cazador. Una y otra vez, las trampas que ponía para capturar animales aparecían deshechas y los pozos de agua que usaba para sus presas eran saboteados. Presa del terror y la frustración, el cazador se encontró cara a cara con la criatura de pelo largo y fuerza sobrenatural. Asustado corrió a Uruk
Y con el corazón latiéndole desbocado, le relató a Gilgamesh la aparición de este ser misterioso que frustraba su labor y protegía a los animales salvajes. Gilgamesh, con su mente aguda y su soberbia intacta, no vio en Enkidu una amenaza, sino un desafío. Un ser que igualara su fuerza era algo que jamás había encontrado. Para someter a Enkidu y atraerlo a la civilización, y así poder enfrentarse a él, Gilgamesh concibió un plan audaz y para los estándares modernos cruel. Ordenó que se enviara a Shamhat, una cortesana sagrada, una mujer de gran belleza y astucia, al desierto. Su misión era seducir a Enkidu, romper su vínculo con el mundo animal y a través de la intimidad, iniciar su proceso de civilización. Shamhat cumplió su tarea. Durante 7 días y 7 noches, compartió su vida con Enkidu en las estepas. Esta unión, más allá de lo físico, fue una transformación profunda. A través de Shamhat, Enkidu experimentó la conciencia de su propia humanidad. Al 8º día, cuando Enkidu regresó con sus amigos animales, las gacelas huyeron de él. Los lobos lo evitaron. Ya no era uno de ellos. La esencia de la civilización, el conocimiento de sí mismo, lo había separado de su estado primitivo. Aunque al principio se sintió triste y confundido por la pérdida de su conexión con la naturaleza, Shamhat le prometió algo más grande: la grandeza de Uruk, la sabiduría de los hombres y la oportunidad de conocer a Gilgamesh, un rey cuya fuerza era tan grande como la suya. Shamhat vistió a Enkidu con ropas, le enseñó a comer pan y a beber cerveza, los alimentos de los hombres civilizados. Le habló de las costumbres de Uruk, de su bullicio, de sus templos y de la inmensa fuerza y tiranía de Gilgamesh. A medida que Enkidu aprendía a hablar y a interactuar como un ser humano, su mente se abría a nuevas ideas, y la furia por la injusticia de Gilgamesh comenzó a crecer en él. Había escuchado las historias del abuso del rey, y la injusticia de su poder despertó en Enkidu un sentido de la justicia innata. Finalmente Enkidu, ahora un hombre en toda su esencia, se dirigió hacia Uruk. Al entrar en la ciudad, las gentes lo miraban con asombro, maravillados por su fuerza y su aspecto imponente. Pronto, se enteró de la costumbre de Gilgamesh de reclamar a las novias. El corazón de Enkidu se encendió de ira. No podía permitir que tal injusticia continuara. Su destino se selló, se interpondría en el camino de Gilgamesh, detendría su tiranía y, si era necesario, lo desafiaría a un combate. El encuentro fue inevitable. Gilgamesh, informado de la llegada del hombre salvaje que osaba desafiar su autoridad, se dirigió a las puertas de la ciudad. Lo que siguió fue una lucha titánica, un choque de voluntades y fuerzas que sacudió los cimientos de Uruk. Gilgamesh y Enkidu se aferraron el uno al otro, sus cuerpos entrelazados en una batalla feroz que duró horas. Los muros de la ciudad temblaban. La gente de Uruk observaba con una mezcla de terror y esperanza. La fuerza de Enkidu era igual a la de Gilgamesh, y por primera vez el rey de Uruk encontró a alguien que podía enfrentarlo de igual a igual. La batalla culminó no en una victoria clara, sino en un reconocimiento mutuo. Agotados pero no vencidos, Gilgamesh y Enkidu se miraron a los ojos, y en ese instante, la furia se transformó en asombro, el desafío en respeto. Comprendieron que eran dos caras de la misma moneda, dos mitades de un todo. El rey soberbio había encontrado a su igual, el tirano a su contrapeso, y en ese reconocimiento nació algo más profundo que la rivalidad, una amistad inquebrantable, un lazo de camaradería que se convertiría en el eje de la gran epopeya. Enkidu, el salvaje, había civilizado al rey, y juntos, el hombre y el semidios, se embarcarían en aventuras que los llevarían a los confines de la tierra, forjando un legado que trascendería la propia mortalidad. Capítulo 3. Guardianes de los Cedros. El viaje a la selva de Humbaba. Con la amistad recién forjada entre el civilizado Enkidu y el transformado Gilgamesh, el rey de Uruk encontró un nuevo propósito. La tiranía había dado paso a la camaradería, y la soberbia a una incipiente búsqueda de gloria compartida. Pero esta gloria no se hallaría en los confines seguros de Uruk. El destino y la sed de aventura del semidios los llamaban a un peligroso viaje, una expedición a los dominios de un ser temible. Humbaba,
el guardián de la selva de los cedros. Puedes sentir la excitación y el miedo que los impulsaba hacia lo desconocido, hacia la primera gran prueba de su inquebrantable vínculo. La idea de esta aventura brotó de la mente de Gilgamesh. A pesar de haber encontrado a su igual en fuerza, la fama de su reinado aún se basaba en el poder despótico. Quería una gloria legítima, una hazaña que trascendiera las murallas de Uruk y asegurara su nombre para la posteridad, no por el miedo, sino por el valor. La selva de los cedros, un bosque sagrado y misterioso situado en lo que hoy sería el Líbano, era un lugar de inmensa riqueza natural, pero también el dominio de Humbaba, un monstruo gigantesco, un ser aterrador designado por el dios Enlil para proteger los cedros sagrados y castigar a quienes osaran profanarlos. Enkidu, con su sabiduría nacida de la naturaleza, al principio intentó disuadir a su amigo. Conocía la ferocidad de Humbaba, su rugido como una tormenta, su aliento como fuego y su aliento como muerte. Le advirtió a Gilgamesh de los peligros, del miedo que el monstruo infundía incluso en los dioses, pero la sed de gloria de Gilgamesh era insaciable. Con una audacia que rozaba la imprudencia, el rey convenció a Enkidu de la necesidad de esta empresa. Le habló de la fama que obtendrían, de cómo sus nombres serían recordados si lograban vencer a una criatura tan formidable. La idea de una hazaña conjunta que los inmortalizaría, finalmente convenció a Enkidu. Antes de partir, Gilgamesh y Enkidu se dirigieron a los ancianos de Uruk y a la madre de Gilgamesh, la sabia diosa Ninsun, para pedir consejo y bendiciones. Los ancianos, aunque preocupados, reconocieron la valentía de los héroes y les ofrecieron sus oraciones. Ninsun, con el corazón apretado por la preocupación por su hijo, realizó rituales y sacrificios al dios Sol Shamash, pidiéndole protección para los viajeros. A Gilgamesh le dio un amuleto y a Enkidu le encomendó una tarea sagrada. Tú, que eres fuerte, serás el guía. Tú, que conoces el camino, protege a mi hijo. Esta bendición final selló el destino de su partida. El viaje a la selva de los cedros fue largo y arduo, atravesando desiertos implacables y montañas escarpadas. Cada 3 días se detenían para ofrecer sacrificios a los dioses, y Gilgamesh realizaba sueños proféticos, a menudo aterradores, que Enkidu interpretaba con su conocimiento innato del mundo natural y divino. Enkidu, con su perspicacia, siempre lograba calmar los temores de Gilgamesh y animarlo a seguir adelante, recordándole su fuerza y su destino. En el camino se encontraron con maravillas y peligros, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, llegaron a la selva de los cedros. El ambiente se tornó denso, el aire cargado con el dulce aroma de la madera y el pesado olor del miedo. El rugido de Humbaba, lejano al principio, se hizo cada vez más potente, un sonido que hacía temblar la tierra y encogía el corazón de cualquier mortal. El monstruo no era solo una bestia, era la encarnación del terror, un gigante con múltiples máscaras de furia, con un aliento que causaba la plaga y un grito que era una inundación. Su voz era el torbellino, su boca el fuego. Al adentrarse en la selva, Gilgamesh y Enkidu se encontraron cara a cara con Humbaba. El choque fue terrible. La criatura, enfurecida por la profanación de su bosque sagrado, lanzó su furia sobre los 2 héroes. La batalla fue un torbellino de golpes, rugidos y el crujir de cedros arrancados de raíz. Gilgamesh, con su hacha, y Enkidu, con su fuerza bruta, lucharon con valor. Pero Humbaba era un adversario formidable. El miedo por un instante paralizó a Gilgamesh, quien vaciló ante el aliento de fuego del monstruo. Fue en ese momento crítico cuando Enkidu, el leal compañero, lo animó a seguir luchando. Le recordó a Gilgamesh la promesa de gloria, su destino como rey y la necesidad de no rendirse. Las palabras de Enkidu reavivaron el coraje de Gilgamesh, quien, con una fuerza renovada, se lanzó de nuevo al combate. La ayuda divina también intervino. El dios Shamash, el sol, a quien Ninsun había rogado, envió 13 vientos poderosos para inmovilizar a Humbaba, debilitándolo y dándole a los héroes la ventaja decisiva. Con el monstruo inmovilizado, Gilgamesh y Enkidu asestaron los golpes finales. Humbaba suplicó por su vida, ofreciendo ser el esclavo de Gilgamesh y cortar los cedros para él. Gilgamesh dudó,
sintiendo compasión. Pero Enkidu, recordando el carácter malvado del monstruo y la implacable voluntad de los dioses, le urgió a no ceder. Le advirtió que la piedad hacia un monstruo como Humbaba sería su perdición. Finalmente, con un golpe decisivo, Gilgamesh decapitó a Humbaba. La muerte del guardián del bosque resonó en toda la tierra. Los cedros, antes prohibidos, estaban ahora a su disposición. Los héroes cortaron algunos de los árboles más altos y majestuosos, construyendo con ellos una balsa para regresar a Uruk, llevando consigo la cabeza de Humbaba como trofeo, un símbolo de su victoria y de su audacia. El regreso a Uruk fue un triunfo. La gente de la ciudad los recibió con alegría y asombro, celebrando la derrota de Humbaba y la valentía de sus reyes. Gilgamesh y Enkidu, victoriosos y unidos por la sangre del combate, se habían forjado una fama que trascendería su mortalidad. Habían demostrado que su amistad era más fuerte que cualquier monstruo y que su valor podía desafiar incluso la ira de los dioses. Pero esta victoria, aunque gloriosa, también sembraría las semillas de una tragedia futura, atrayendo la atención de una diosa caprichosa que cambiaría su destino para siempre. La gloria tenía un precio, y los dioses en su inmensa sabiduría y celo no tardarían en reclamarlo. Capítulo 4. La furia de Istar, el toro del cielo y la ira de los dioses. El clamor de la victoria aún resonaba en las calles de Uruk, celebrando la hazaña de Gilgamesh, Enkidu contra el temible Humbaba. La fama de los héroes se había extendido por toda Mesopotamia, y con ella, la atención de los dioses. Pero en el panteón celestial, no todas las deidades compartían la alegría por el triunfo mortal. Una en particular, la poderosa y caprichosa diosa Istar, patrona de Uruk, del amor y de la guerra, había fijado sus ojos en Gilgamesh. Y cuando una diosa decide ser rechazada, su furia puede desatar catástrofes que ponen de rodillas incluso a los héroes más grandes. Puede sentir el peligro inminente, el aura de un destino trágico que se cernía sobre el rey victorioso. Tras su regreso triunfal del bosque de los cedros, Gilgamesh, purificado de su viaje y vestido con ropas regias y una diadema, brillaba con una magnificencia sin par. Su belleza, su fuerza y su reciente gloria lo hicieron irresistible a los ojos de Istar. La diosa, conocida por sus muchos amantes mortales y divinos, descendió de los cielos y se presentó ante Gilgamesh, ofreciéndole su amor, su poder, y una vida de lujos y glorias sin fin como su consorte. Le prometió carros de lapislázuli y oro, palacios espléndidos, y el sometimiento de reyes y príncipes a su voluntad. Pero Gilgamesh, con una arrogancia que aún no había sido templada por el dolor, y quizás con el recuerdo de la suerte de los amantes anteriores de Istar, cometió un error fatal. La rechazó, y lo hizo no con diplomacia, sino con una serie de insultos mordaces, recordándole a la diosa su inconstancia, su crueldad y el destino trágico de cada uno de sus amantes pasados. Tamuz, a quien había condenado al inframundo, el león, a quien había tendido trampas, el caballo, a quien había torturado, y el pastor, a quien había convertido en lobo. Gilgamesh, en su soberbia, expuso públicamente la infamia de la diosa. La reacción de Istar fue de una furia desmedida, una ira digna de una deidad ofendida en lo más profundo de su orgullo. Con el rostro desfigurado por el enojo, ascendió de nuevo al cielo y se presentó ante su padre, el dios Anu, el dios supremo del cielo, y su madre Antu. Entre lágrimas y amenazas, exigió venganza contra Gilgamesh. Amenazó con desatar las fuerzas del inframundo, de levantar a los muertos para que devoraran a los vivos, si Anu no le concedía su petición, enviar al toro del cielo a la tierra para castigar a Uruk y a su insolente rey. Anu, al principio, dudó. Le advirtió a Istar que liberar al toro del cielo traería 7 años de hambruna a Uruk y a toda Mesopotamia. Pero Istar, en su furia implacable, prometió que había almacenado suficiente grano para la ciudad, para esos 7 años, y que había preparado pastos para el ganado. Ante su insistencia y sus amenazas de revelar todos los pecados de los dioses, Anu finalmente cedió. Con un suspiro de resignación, el dios supremo desprendió del cielo al gigantesco y formidable toro del cielo. La llegada del toro a Uruk fue una calamidad instantánea. La bestia celestial, de proporciones míticas,
descendió sobre la ciudad con una furia destructiva. Su primer bufido abrió un abismo en la tierra, en el que cayeron 300 hombres de Uruk. Su segundo bufido abrió otra cima, devorando a otros 200. La tierra se agrietaba bajo sus pezuñas, y la sequía y la desolación comenzaron a extenderse por los campos, cumpliendo la profecía de Anu. El pánico se apoderó de Uruk. El castigo divino había llegado. Pero Gilgamesh y Enkidu, unidos por su amistad y su valor, no se amilanaron. A pesar de la magnitud de la criatura divina y el terror que inspiraba, los dos héroes se lanzaron al combate. La batalla contra el toro del cielo fue un espectáculo aterrador. La bestia, con su aliento ardiente y sus cuernos afilados como lanzas, era un adversario formidable. Gilgamesh, con su fuerza descomunal, y Enkidu, con su agilidad y su conocimiento de los puntos débiles de las criaturas, lucharon en una danza mortal. Fue Enkidu quien ideó el ataque final. Saltó sobre la espalda del toro, lo sujetó y lo distrajo, permitiendo que Gilgamesh, con una precisión mortal, hundiera su espada en el cuello de la criatura. El toro del cielo, el castigo de los dioses, cayó muerto. Su cuerpo colosal se desplomó sobre las calles de Uruk. La victoria, aunque gloriosa, tuvo un toque de arrogancia. En un acto de desafío directo a Ishtar, Enkidu, en un arrebato de furia, arrancó el muslo del toro del cielo y lo lanzó a los pies de la diosa, quien observaba la escena desde las murallas de Uruk, aún enfurecida. Con un grito de desprecio, Enkidu le dijo: «Si pudiera poner mis manos sobre ti, te haría lo mismo que a este. Cubriría tus entrañas con esta bestia». El desafío era claro, la afrenta, imperdonable. La derrota del toro del cielo fue celebrada con júbilo por el pueblo de Uruk. Sacrificaron el cuerpo de la bestia a Shamash, el dios Sol, y Gilgamesh y Enkidu fueron aclamados como salvadores. Desfilaron por las calles, honrados y victoriosos, mientras el pueblo les rendía homenaje. Los cuernos del toro, llenos de aceite, fueron colgados en el palacio de Gilgamesh como un trofeo más. Pero la alegría sería efímera. La furia de Ishtar, lejos de apaciguarse, se había intensificado a límites insospechados. Su honor había sido ultrajado no solo por el rechazo de Gilgamesh, sino por el desprecio de Enkidu. La diosa, implacable, regresó al concilio de los dioses y con la determinación fría de la venganza divina, exigió que uno de los héroes debía morir por la afrenta de haber matado al toro del cielo y a Umbaba. El dios Enlil, ofendido por la muerte de su guardián, Umbaba y el toro del cielo, sentenció: uno de ellos debe morir. Que Enkidu muera, pues fue él quien se atrevió a burlarse de la diosa Ishtar y quien ayudó a Gilgamesh a matar a Umbaba. La decisión de los dioses era inquebrantable. El destino trágico, como una sombra inevitable, se cernía ahora sobre el amado compañero de Gilgamesh. La victoria sobre el toro del cielo, que parecía haber sellado la gloria de los héroes, había sellado en realidad la condena de uno de ellos, sumiendo a Gilgamesh en un dolor y un terror que cambiarían para siempre el rumbo de su épica búsqueda. Capítulo 5. El abrazo de la muerte. La enfermedad y el final de Enkidu. El júbilo por la derrota del toro del cielo se había desvanecido, reemplazado por la fría sombra de un decreto divino. Los dioses, airados por la insolencia de Gilgamesh y la afrenta de Enkidu, habían dictaminado una muerte, y el elegido para caer, para pagar el precio de su audacia, no sería el rey, sino su amado compañero. Así, la amistad que había transformado a un tirano se enfrentaría ahora a la prueba más cruel de todas, la separación impuesta por el destino. Puedes sentir la desesperación de Gilgamesh, el grito silencioso de un alma que se niega a aceptar lo inevitable, mientras la muerte extiende su manto sobre su hermano de sangre. La decisión de los dioses fue clara y terrible. Los Anunnaki, con Enlil a la cabeza, sentenciaron a Enkidu a morir, no por una batalla gloriosa, no por la mano de un enemigo formidable, sino por una enfermedad lenta y dolorosa. Era un castigo más cruel, un tormento que no solo afectaría su cuerpo, sino que desgarraría el corazón de Gilgamesh, obligándolo a presenciar la agonía de su otra mitad. La enfermedad golpeó a Enkidu con una ferocidad implacable. Su cuerpo robusto,
acostumbrado a las penalidades de la naturaleza y a la furia del combate, comenzó a marchitarse. La fiebre lo consumía, el dolor lo oprimía. Gilgamesh, que nunca antes había conocido la fragilidad, el miedo a la pérdida, se sentó al lado de su amigo, con el corazón destrozado. Observaba impotente cómo la fuerza vital de Enkidu se desvanecía día tras día. Los grandes reyes y guerreros de Uruk visitaban al moribundo, pero ni la sabiduría de los sacerdotes ni los remedios de los curanderos podían aplacar el decreto divino. En sus últimos días, Enkidu cayó en un delirio febril. En su mente agitada, maldijo el día en que había sido civilizado, maldijo a Shamhat por haberlo sacado de la inocencia de la naturaleza y haberlo llevado a la ciudad, a la amistad con Gilgamesh y, en última instancia, a este destino fatal. Su pesar era inmenso, su ira contra el destino, amarga. Vio en sueños su propio descenso al inframundo, una tierra de oscuridad y polvo, donde los muertos vivían en la miseria y el silencio. Este presagio de la muerte lo aterrorizaba, no tanto por su propio final, sino por la separación de su amigo. Gilgamesh, con el rostro bañado en lágrimas, escuchaba los lamentos de su amigo y su corazón se desgarraba. Nunca había visto la muerte de cerca, y la de Enkidu era un golpe demoledor. Se dio cuenta de la crueldad de los dioses, de la injusticia de un destino que arrebataba a un ser tan noble por el simple capricho de una deidad ofendida. Su propia invencibilidad se sentía ahora como una burla, una farsa, si no podía salvar a quien más amaba. Pero el dios Sol Shamash, que había protegido a los héroes en la selva de los cedros, intervino una vez más, enviando un mensaje a Enkidu en su lecho de muerte. Le recordó la belleza de la amistad que había encontrado con Gilgamesh, la gloria de sus hazañas compartidas y la sabiduría que había adquirido al conocer la civilización. Le hizo ver que, aunque su vida había sido corta, había sido plena y significativa, trascendiendo su existencia primitiva. Las palabras de Shamash trajeron un atisbo de paz al corazón de Enkidu, quien se arrepintió de sus maldiciones y bendijo a Shamhat por haberlo guiado hacia su destino. Al cabo de 12 días de tormento, el aliento de Enkidu se detuvo. Su cuerpo yacía inerte, su mirada, Gilgamesh, incrédulo, se aferró a su amigo, lo sacudió, le gritó, negándose a aceptar que el gran Enkidu, el valiente compañero, el hombre de la naturaleza y la fuerza indomable, pudiera estar realmente muerto. Durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh no se apartó de su lado, negándose a entregar el cuerpo de Enkidu para el entierro, aferrándose a la vana esperanza de que su amigo pudiera volver a la vida. No comía, no bebía, su dolor era tan inmenso que eclipsaba su propia existencia. Pero la realidad fría y brutal se impuso. El cuerpo de Enkidu comenzó a mostrar signos de descomposición, un recordatorio nauseabundo de la implacable victoria de la muerte. Gilgamesh, al presenciar la transformación de su amigo en polvo, fue golpeado por un terror existencial que lo cambiaría para siempre. Si Enkidu, tan fuerte, tan noble, tan cercano a los dioses, podía morir y volverse polvo, entonces él, Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 humano, también estaba condenado al mismo destino. La invencibilidad que había definido su vida se desmoronó, revelando la inevitable fragilidad de la mortalidad. El dolor de la pérdida, mezclado con el pánico a su propia muerte, lo consumió. Gilgamesh lloró a Enkidu con una pasión que sacudió los cimientos de Uruk. Organizó un funeral y un luto magníficos, en honor a su amigo, con ofrendas de oro, lapislázuli y las más ricas joyas. Mandó esculpir una estatua de Enkidu, cubriéndola de oro y piedras preciosas, un tributo a su memoria, pero ni los lujos ni las ceremonias podían llenar el vacío dejado por su compañero. La muerte de Enkidu fue el punto de inflexión en la vida de Gilgamesh. La soberbia del tirano había sido quebrada por la amistad. Ahora el orgullo del semidios fue pulverizado por el terror a la muerte. El invencible Gilgamesh se vio reducido a un mortal más, asustado y vulnerable. Su corazón ya no buscaba la gloria en la conquista, sino una verdad más profunda, una forma de escapar a la inexorable ley de la mortalidad. Así, vestido con pieles de animal, con el cabello enmarañado y el rostro marcado por el dolor, Gilgamesh abandonó las murallas de Uruk. Ya no era el rey que había sido,
Era un hombre desesperado, un vagabundo atormentado por la imagen de su amigo convertido en polvo. Su búsqueda no sería por el poder o la fama, sino por la inmortalidad, por el secreto de la vida eterna. El abrazo de la muerte había llevado a Enkidu a la oscuridad, pero a Gilgamesh lo empujó hacia los confines del mundo, hacia un viaje épico en busca de lo inalcanzable. Capítulo 6. La obsesión de la eternidad. El viaje de Gilgamesh más allá de la muerte. El dolor por la pérdida de Enkidu se había incrustado en el alma de Gilgamesh, transformándose en un terror helado, el miedo a su propia mortalidad. La imagen de su amigo, el cuerpo de Enkidu, volviéndose polvo, lo perseguía sin descanso. La invencibilidad del rey de Uruk se había deshecho, revelando la fragilidad de su propia carne. Así, el hombre que una vez había buscado la fama en la batalla, ahora se obsesionaba con un solo propósito: escapar a la muerte, encontrar el secreto de la vida eterna. Puedes sentir la desesperación de un héroe que, acosado por el abismo, se atreve a desafiar los límites del mundo y del destino. Vestido con pieles de animal, su cabello enmarañado y su corazón oprimido por una angustia desconocida, Gilgamesh abandonó las gloriosas murallas de Uruk. Ya no era el rey soberbio, sino un vagabundo atormentado, un ser solitario en una búsqueda desesperada. Su destino era incierto, su camino inexplorado. Se dirigió hacia el este, hacia los confines del mundo conocido, en busca del único mortal que, según los susurros de viejas leyendas, había logrado escapar a la muerte. Utnapishtim, el lejano. El viaje de Gilgamesh fue una odisea de proporciones épicas, un peregrinaje a través de paisajes inhóspitos y peligros indescriptibles. Atravesó desiertos abrasadores, donde el sol golpeaba con furia y la sed amenazaba con consumir. Los leones y los animales salvajes de la estepa, que antes hubiera cazado por deporte, ahora se le aparecían como presagios de la muerte que intentaba eludir. Su cuerpo, aunque poderoso, fue sometido a privaciones extremas, un contraste brutal con la vida de lujo que había llevado en Uruk. El primer gran obstáculo en su camino fue la montaña Mashu, la montaña gemela, un lugar donde los escorpiones hombres, criaturas mitad humanas, mitad escorpiones, custodiaban la puerta al sol naciente y poniente. Estos seres aterradores, con su mirada que mataba, le advirtieron a Gilgamesh de la imposibilidad de su viaje. Nadie, ni mortal ni dios, había logrado atravesar el oscuro túnel que se extendía bajo la montaña, un pasaje de 12 ligas de oscuridad total, reservado para el camino del sol. Pero la determinación de Gilgamesh era inquebrantable, alimentada por el terror a la muerte y el recuerdo de Enkidu. Convenció a los escorpiones hombres de que le permitieran el paso, y se adentró en la oscuridad absoluta del túnel. Caminó durante 12 horas de la noche, sumido en una tiniebla tan densa que no podía ver nada delante ni detrás de él. El miedo lo asaltó, el frío lo caló hasta los huesos, pero siguió adelante, empujado por la obsesión de encontrar a Utnap. Finalmente, al amanecer del 12º día, emergió al otro lado, deslumbrado por la luz del sol. Más allá de la montaña Mashu, Gilgamesh entró en el jardín de los dioses, un lugar de belleza sobrenatural, donde los árboles daban frutos de gemas y piedras preciosas. Allí encontró a Siduri, la tabernera divina, que vivía junto a la orilla de las aguas de la muerte. Siduri, al ver su aspecto desaliñado y su desesperación, intentó disuadirlo de su búsqueda. Le ofreció comida, bebida y la sabiduría de aceptar su destino. «Oh Gilgamesh, ¿a dónde corres? La vida que buscas nunca la encontrarás». Cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte a la humanidad y retuvieron la vida para sí mismos. Llena tu vientre, Gilgamesh, día y noche, alégrate. Haz fiesta cada día. Que tus ropas sean frescas, tu cabeza lavada y tú mismo bañado en agua. Mira al pequeño que te toma de la mano, que tu esposa se deleite en tu regazo, porque esto también es el destino de la humanidad. Pero Gilgamesh, sordo a la sabiduría de Siduri, insistió. Su corazón estaba demasiado consumido por el terror a la muerte para aceptar las alegrías de la vida mortal. Le exigió a Siduri que le indicara el camino hacia Utnapishtim. Ella, resignada, le explicó que para llegar a él, debía cruzar las aguas de la muerte, un mar letal cuyas aguas traían la muerte a todo lo que las tocaba.
Solo un ser podía ayudarlo a cruzar. Ur-Zanabi, el barquero de Utnapishtim. Gilgamesh encontró a Ur-Zanabi, pero en un arrebato de frustración y desesperación, destrozó las piedras de la muerte, objetos mágicos que protegían la barca de Ur-Zanabi de las aguas venenosas. Este acto imprudente lo obligó a un nuevo y arduo trabajo. Para cruzar las aguas de la muerte, Gilgamesh tuvo que cortar 120 postes de remo de igual longitud, cada uno de ellos de 60 codos. Con estos postes, y empujando la barca con cuidado para no tocar las aguas letales, Gilgamesh y Ur-Zanabi emprendieron la peligrosa travesía. El viaje fue largo y extenuante. Gilgamesh remó sin descanso, utilizando cada poste hasta que su extremo se contaminaba con las aguas venenosas, lo que lo obligaba a lanzar el poste al mar y tomar otro. Su fuerza y su determinación lo llevaron a través del mar de la muerte, un testimonio de su voluntad inquebrantable. Finalmente, tras superar innumerables peligros y la vasta extensión de las aguas de la muerte, la barca de Ur-Zanabi se acercó a la orilla de la isla donde vivía Utnapishtim, el único que había sobrevivido al gran diluvio y a quien los dioses habían concedido la inmortalidad. Gilgamesh había llegado a los confines de la tierra, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían perder su significado. Se preparaba para enfrentar a la única criatura que poseía el secreto de la vida eterna, el último paso en su desesperada búsqueda. La obsesión por la eternidad lo había llevado a los límites de la resistencia humana y al umbral de una revelación que cambiaría su comprensión del mundo y de sí mismo para siempre. Capítulo 7. El diluvio y el secreto de la vida. El encuentro con Utnapishtim. Finalmente, tras un viaje de sufrimiento que lo llevó a los confines de la tierra, Gilgamesh se encontró en la orilla de la isla, donde moraba Utnapishtim, el único mortal al que los dioses habían concedido la vida eterna. La desesperación y la esperanza se mezclaban en el corazón del rey de Uruk, mientras se acercaba al anciano, cuyo rostro reflejaba la sabiduría de eones y el peso de un secreto milenario. Puedes sentir la expectación en el aire, el anhelo de Gilgamesh por desentrañar el misterio más grande de todos, el de la inmortalidad. Gilgamesh, agotado por su travesía, se acercó a Utnapishtim y le expuso el tormento que lo carcomía, el miedo a la muerte, provocado por la pérdida de su amado amigo Enkidu. Le suplicó al anciano que compartiera con él el secreto de la vida sin fin. Utnapishtim, con una voz serena que recordaba el murmullo de las aguas, observó a Gilgamesh con compasión. Reconoció en él la misma lucha que una vez lo había afligido. El sabio no le dio una respuesta directa de inmediato. En cambio, le habló de la naturaleza de la mortalidad, de cómo la vida de los hombres es como el junco en el río, que crece y luego se seca. Le recordó que la muerte es el destino ineludible de la humanidad, una parte inherente del plan de los dioses. Le preguntó a Gilgamesh, ¿construimos acaso una casa que dure para siempre? ¿Sellamos un contrato que dure para siempre? ¿Se dividen los hermanos una herencia para siempre? ¿Prevalece el odio para siempre? Le instó a aceptar la muerte como parte de la vida. Pero Gilgamesh insistió, suplicando. Dime, exigió, ¿cómo es que tú estás en el consejo de los dioses? ¿Cómo escapaste a muerte? Utnapishtim, al ver la genuina angustia del héroe, decidió revelar su historia. Un relato que para sorpresa de Gilgamesh no era un secreto de un don divino personal, sino una advertencia y una revelación de un evento cataclísmico que había cambiado el mundo. Utnapishtim comenzó a narrar la historia del gran diluvio, un relato que precedió por milenios a otras narrativas de catástrofes similares. Hace mucho tiempo, los grandes dioses, liderados por Enlil, el dios del viento, se cansaron del ruido y el clamor de la humanidad. Decidieron, en un concilio secreto, aniquilar a toda la humanidad con un diluvio devastador. Sin embargo, el dios Ea, el dios de la sabiduría y de las aguas, que había creado a los hombres y sentía compasión por ellos, no quiso traicionar el juramento de los dioses, pero tampoco quería ver perecer a su creación. Así que Ea se apareció a Utnapishtim, que vivía en la ciudad de Shuruppak, en un sueño o a través de la pared de su choza. No le reveló directamente el plan de los dioses para el diluvio, para no romper su juramento, pero le dio una serie de instrucciones crípticas. Hombre de Shuruppak, hijo de Ubaratutu, derriba tu casa, construye un barco.
Abandona tus posesiones, busca la vida, desprecia tus bienes, salva tu alma, lleva a bordo las semillas de toda la vida. Utnapishtim, obedeciendo las instrucciones de Ea, derribó su casa y construyó una enorme arca, de 120 codos de largo en cada uno de sus lados, con una cubierta de 7 pisos y 9 compartimentos. Utilizó brea para sellarla y la cargó con todo lo que le había sido instruido: su familia, sus artesanos, los animales del campo y las semillas de todas las plantas. Era una tarea colosal, realizada bajo el ridículo de sus vecinos, quienes no entendían sus preparativos. Cuando la arca estuvo lista, la furia del diluvio se desató, los cielos se abrieron, las compuertas de las profundidades se rompieron, y una tormenta tan violenta como jamás se había visto cubrió la tierra. Durante 6 días y 7 noches, la lluvia y los vientos azotaron el mundo, sumergiéndolo todo bajo las aguas. Ni siquiera los dioses pudieron soportar la visión de la destrucción. Istar, la diosa que había provocado la ira de los dioses contra Gilgamesh, ahora lloraba amargamente por la aniquilación de la humanidad. Al 7º día, la tormenta cesó, y la arca de Utnapishtim encalló en la cima del monte Nemus. El agua comenzó a retirarse lentamente. Utnapishtim envió una paloma, luego una golondrina, y finalmente un cuervo, para ver si la tierra había emergido. Cuando el cuervo no regresó, supo que había tierra firme. Salió de la arca con su familia, y ofreció un sacrificio a los dioses, un dulce aroma que se elevó hacia el cielo. Los dioses, hambrientos y arrepentidos, descendieron al aroma. Enlil, al ver que algunos mortales habían sobrevivido, se enfureció, pero Ea intervino, reprendiendo a Enlil por su crueldad y recordándole que no se debía castigar a justos e injustos por igual. Ea convenció a los otros dioses de que habían actuado de forma precipitada. Como recompensa por su obediencia, y para reparar en parte la masacre, los dioses concedieron a Utnapishtim y a su esposa la inmortalidad. Los llevaron a vivir lejos, más allá del río de la muerte, a la isla donde Gilgamesh los había encontrado. Tras finalizar su relato, Utnapishtim miró a Gilgamesh y le dijo: «Ahora tú, ¿qué dios te hará unirte a la asamblea de los inmortales?». Le ofreció una prueba de su valía, una oportunidad de ganar la inmortalidad. Debía permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. Gilgamesh, agotado por su viaje y por la tensión de la revelación, asintió, convencido de que podía lograrlo. Pero apenas se sentó, el sueño lo venció. Utnapishtim, previendo esto, le pidió a su esposa que horneara un pan por cada día que Gilgamesh durmiera, marcando cada pan para que el héroe no pudiera negar su fracaso. Al 7º día Utnapishtim despertó a Gilgamesh, quien, avergonzado, intentó negar que había dormido. Pero los panes, cada uno en un estado diferente de descomposición, revelaron la verdad irrefutable: Gilgamesh había fallado en la prueba más básica. No podía vencer al sueño, y mucho menos a la muerte. La revelación del diluvio y la prueba fallida aplastaron las esperanzas de Gilgamesh. Comprendió que la inmortalidad de Utnapishtim no era una fórmula mágica que pudiera replicarse, sino una concesión divina única, resultado de circunstancias extraordinarias. La búsqueda había llegado a su fin, no con la victoria que esperaba, sino con una verdad ineludible. El terror a la muerte seguía allí, pero ahora venía acompañado de una nueva comprensión, una amarga aceptación. El secreto de la vida eterna le había sido revelado, pero no era para él, y esa era la lección más difícil de aprender. Capítulo 8. El retorno a Uruk. La lección de la mortalidad aceptada. Con el corazón apesadumbrado por el fracaso en su búsqueda de la inmortalidad, y el eco de las palabras de Utnapishtim resonando en su mente, Gilgamesh se dispuso a emprender el largo viaje de regreso a Uruk. Ya no era el rey arrogante y tirano que había partido, ni tampoco el héroe desesperado que había desafiado a la muerte misma. La Odisea, marcada por la pérdida y la revelación, había transformado su espíritu, llevándolo a una nueva comprensión, la de la sabiduría de la mortalidad. Puedes sentir la melancolía del viaje de vuelta y la quietud que precede a una profunda aceptación. El camino de regreso fue tan arduo como el de ida, pero la percepción de Gilgamesh había cambiado. Ya no era una carrera contra el tiempo o contra la muerte,
sino un peregrinaje de asimilación. Ur-Shanabi, el barquero de Utnapishtim, lo acompañó, esta vez como un guía para el retorno a la realidad mortal. Las vastas llanuras y las montañas, que antes habían sido obstáculos, ahora se revelaban como parte de la belleza efímera del mundo que él, como mortal, debía apreciar. Antes de su partida final de la isla de Utnapishtim, el sabio, conmovido por la sinceridad del dolor de Gilgamesh y su persistencia, decidió otorgarle un último, y quizás el más valioso de los secretos. Le habló de una planta especial, que crecía en el fondo de las aguas, una planta que tenía el poder de devolver la juventud a los hombres. No era la inmortalidad, pero sí un atisbo de renovación, una oportunidad de revertir los estragos del tiempo. Gilgamesh, con un atisbo de esperanza renovada, se lanzó a las profundidades del mar, atando pesadas piedras a sus pies, y con esfuerzo logró arrancarla. La planta, que se parecía a un espino, poseía la virtud de rejuvenecer al anciano. Con la preciada planta en su poder, Gilgamesh y Ur-Shanabi continuaron su viaje de regreso a Uruk. La alegría de haber encontrado este don, aunque no la inmortalidad total, era un consuelo. Gilgamesh planeaba llevar la planta a su ciudad, compartirla con los ancianos y estudiar sus propiedades, quizás desvelando un camino para el rejuvenecimiento y una vida más larga para su pueblo. Había aprendido que el conocimiento y la beneficencia eran más valiosos que el poder absoluto. Sin embargo, el destino, en su implacable ironía, tenía una última prueba para Gilgamesh. Durante una pausa en el camino, mientras Gilgamesh se bañaba en un estanque de agua fría para refrescarse, una serpiente, atraída por el dulce aroma de la planta, se deslizó sigilosamente y se la arrebató. En un instante, el reptil la devoró y, al hacerlo, mudó su piel, revelando una nueva, brillante y juvenil piel. El secreto de la eterna juventud se había perdido, robado por una criatura de la naturaleza. Gilgamesh, al presenciar la pérdida, se derrumbó. Sus lágrimas fluyeron libremente, no solo por la planta, sino por la profunda comprensión de su propia mortalidad y la futilidad de su búsqueda. El regalo de la renovación le había sido arrebatado, un último recordatorio de que los dioses habían reservado la inmortalidad para sí mismos. El heroico Gilgamesh, el hombre que había luchado contra monstruos y dioses, ahora lloraba como un niño, confrontado con la cruda realidad de su finitud. Pero en ese momento de desesperación y aceptación, nació una nueva sabiduría. Gilgamesh se dio cuenta de que la verdadera inmortalidad no residía en la vida sin fin, sino en el legado que uno dejaba atrás, en las obras, en la sabiduría y en las conexiones que se forjaban en la vida mortal. La muerte de Enkidu, su sufrimiento y su viaje infructuoso, todo había sido una lección brutal, pero necesaria. Había comprendido que la grandeza de un hombre no se mide por cuánto tiempo vive, sino por cómo vive. Cuando Gilgamesh finalmente regresó a las murallas de Uruk, ya no era el tirano soberbio. Era un rey sabio y compasivo, transformado por el dolor y la experiencia. Su primera acción no fue de ostentación, sino de reverencia. Mostró a Ur-Shanabi, el barquero, las vastas y poderosas murallas de Uruk, las mismas que él había construido en su tiranía. Pero ahora las miraba con nuevos ojos, no como un símbolo de su opresión, sino como una obra duradera, un testimonio de la labor humana y una protección para su pueblo. Las inscripciones al final de la epopeya de Gilgamesh describen cómo el rey, ya en paz con su destino, gobernó Uruk con justicia y sabiduría. Se convirtió en un constructor más consciente, un líder que valoraba a su gente y que comprendía la verdadera naturaleza del poder. Enseñó a su pueblo sobre los peligros que había enfrentado, las verdades que había descubierto y la importancia de vivir una vida plena y significativa, aceptando la inevitabilidad de la muerte. La historia de su búsqueda y la sabiduría que encontró al final fueron grabadas en tablillas de arcilla, las mismas que hoy conocemos como la epopeya de Gilgamesh. Así, el retorno de Gilgamesh a Uruk no fue una derrota, sino una victoria del espíritu. Había partido buscando la inmortalidad física y regresó con una comprensión más profunda de la inmortalidad a través del legado. Aceptó su mortalidad y al hacerlo se convirtió en un rey verdaderamente grande,
Su reino floreció bajo su mano sabia. Su viaje, que comenzó en la soberbia y pasó por el dolor, culminó en una aceptación serena, dejando un testimonio eterno de que la vida, con sus alegrías y sus penas, su principio y su fin, es el verdadero don. Capítulo 9. El legado del rey, sabiduría, obras y el eco en la historia humana. Con su búsqueda de la inmortalidad física terminada y una profunda sabiduría anidada en su alma, Gilgamesh regresó a Uruk, no para reanudar su tiranía, sino para gobernar con una justicia y una visión transformadas. La epopeya que narra su vida y su viaje no es solo un relato de aventuras, es un monumento literario, el más antiguo que conocemos, y su legado se ha extendido por milenios, resonando en las grandes narrativas de héroes que la humanidad ha tejido a lo largo de su historia. Puedes sentir la profundidad de este impacto, la manera en que la historia de un rey sumerio de la antigüedad sigue influyendo en nuestra comprensión de la vida, la muerte y la gloria. El primer y más tangible legado de Gilgamesh es la propia epopeya que lleva su nombre, transmitida oralmente durante siglos y finalmente grabada en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. Esta obra es un tesoro literario incalculable. Nos ofrece una ventana a la cosmogonía, las creencias, las costumbres y los valores de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Es la primera gran historia conocida que explora temas universales: la amistad, el amor, la pérdida, el miedo a la muerte, la búsqueda de significado y la aceptación de la mortalidad. La epopeya de Gilgamesh es en esencia la narrativa fundacional de la experiencia heroica humana. Los historiadores y arqueólogos modernos han descubierto fragmentos de la epopeya en diversas excavaciones en Mesopotamia, la más famosa en la biblioteca del rey asirio, Asurbanipal, en Nínive, en el siglo XIX. La labor de desciframiento de estas tablillas ha permitido reconstruir gran parte de este relato milenario, revelando una complejidad y una profundidad que rivalizan con las obras literarias de épocas muy posteriores. Su existencia demuestra la sofisticación intelectual de las primeras civilizaciones. Más allá del texto en sí, Gilgamesh dejó un legado arquitectónico innegable. La epopeya culmina con Gilgamesh mostrando a Ur-Zanabi las vastas y formidables murallas de Uruk, proclamando su grandeza y durabilidad. Los arqueólogos han confirmado la existencia de estas murallas en las ruinas de la antigua Uruk, lo que sugiere una base histórica para la leyenda. Aunque el Gilgamesh histórico, si existió tal como se describe, no construyó la totalidad de las murallas tal como las conocemos. La asociación de su nombre con ellas lo convierte en un símbolo del poder y la capacidad constructora de la humanidad. Es un recordatorio de que las obras duraderas son una forma de inmortalidad. El relato de Gilgamesh también tiene un profundo impacto teológico y cultural. El episodio del Gran Diluvio, narrado por Utnapishtim, tiene paralelismos asombrosos con las historias de diluvios en otras culturas, incluyendo el relato bíblico de Noé. Esto sugiere una tradición narrativa compartida en el antiguo Cercano Oriente, o al menos una influencia mutua que trasciende las fronteras culturales. El diluvio en Gilgamesh no es solo un evento catastrófico, es una lección sobre la furia divina, la fragilidad humana y la posibilidad de la supervivencia a través de la obediencia y la gracia divina. Además, la epopeya explora temas de amistad y compañerismo que son atemporales. La relación entre Gilgamesh y Enkidu es el corazón emocional de la narrativa. Su amistad lo transforma de un tirano en un héroe compasivo. La pérdida de Enkidu es el catalizador para la búsqueda de Gilgamesh, demostrando cómo la conexión humana más profunda puede llevarnos a enfrentar nuestros mayores miedos y a buscar verdades existenciales. Es una de las primeras y más conmovedoras representaciones literarias de un vínculo irrompible. Gilgamesh también representa la transición del hombre salvaje al hombre civilizado. Enkidu, su contraparte, encarna la naturaleza indomable. Su civilización y su posterior unión con Gilgamesh simbolizan la integración de la naturaleza y la cultura, de los instintos y la razón, en la formación de la sociedad humana. El relato sugiere que la civilización no es solo la construcción de ciudades, sino también la domesticación de nuestros impulsos más primarios y la aceptación de las normas sociales. Finalmente, el legado más trascendente de Gilgamesh es su aceptación de la mortalidad. Su búsqueda obsesiva de la vida eterna culmina en el fracaso,
Pero ese fracaso lo lleva a una profunda revelación. La verdadera inmortalidad reside en las obras que dejamos atrás, en la sabiduría que compartimos y en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Su retorno a Uruk como un rey sabio, que valora la vida mortal y se dedica al bienestar de su pueblo, es la lección final de la epopeya. Nos enseña que la grandeza no es evitar la muerte, sino vivir una vida tan plena y significativa que su recuerdo perdure mucho después de que nuestro cuerpo se convierta en polvo. Así, la leyenda de Gilgamesh, grabada en arcilla hace miles de años, sigue susurrando su sabiduría a través de los siglos. Es un recordatorio de nuestra constante lucha con el tiempo, con la pérdida y con nuestra propia finitud, pero también es una historia de esperanza, de la belleza de la amistad y de la profunda resonancia que nuestras acciones y nuestras elecciones pueden tener en la vasta tela de la historia humana. El eco del primer héroe nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito y a encontrar la eternidad no en la vida sin fin, sino en el significado que damos a cada uno de nuestros días. Capítulo 10. El susurro de arcilla. Gilgamesh en el alma del presente. Hemos concluido nuestro viaje por las antiguas tierras de Mesopotamia, siguiendo los pasos de Gilgamesh, el primer héroe cuya historia fue grabada en arcilla y susurrada por los vientos a través de milenios. Su epopeya, nacida en los albores de la civilización, no es un mero artefacto del pasado. Es una voz que sigue resonando en la memoria colectiva del presente, invitándonos a reflexionar sobre las preguntas eternas que definen nuestra propia humanidad. ¿Cómo puede el relato de un rey sumerio, que buscó la inmortalidad física y encontró la sabiduría en la mortalidad, hablarle a nuestra alma hoy? La historia de Gilgamesh es un recordatorio perdurable de la universalidad de la experiencia humana. A través de sus aventuras vemos reflejadas nuestras propias luchas, la búsqueda de un propósito, el valor de la amistad, el dolor de la pérdida, el miedo a lo desconocido y quizás lo más profundo, la inevitable confrontación con nuestra propia finitud. Gilgamesh nos enseña que estas no son luchas nuevas, son tan antiguas como la humanidad misma, y la forma en que las enfrentamos define quiénes somos. En un mundo obsesionado con la eterna juventud y la extensión de la vida, la epopeya de Gilgamesh ofrece una perspectiva poderosa. Su fracaso en la búsqueda de la inmortalidad física no es una derrota, sino una liberación. Le permite comprender que la verdadera eternidad no reside en el número de años que vivimos, sino en la calidad de nuestras acciones, en las obras que construimos para el beneficio de otros, en la sabiduría que acumulamos y compartimos, y en el legado que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. Es un eco que nos susurra: la vida es finita, pero el impacto de una vida bien vivida puede ser infinito. Piensa en cómo esta narrativa, surgida de tablillas de arcilla, sigue moldeando nuestras propias historias. ¿Cuántos héroes, desde la Odisea griega hasta las sagas modernas, no son, en esencia, variaciones del viaje de Gilgamesh? El amigo fiel, Enkidu, el desafío al destino, la travesía por reinos desconocidos, el encuentro con lo divino y la sabiduría final, todos son arquetipos que la epopeya de Gilgamesh estableció para siempre. Nos muestra el poder imperecedero de las grandes historias para transmitir verdades fundamentales sobre nosotros mismos. Además, el relato de Gilgamesh es una lección sobre la transformación personal. El rey, tirano y soberbio, se convierte en un líder sabio y compasivo, moldeado por el dolor y la aceptación. Su viaje es un espejo para nuestro propio crecimiento, un recordatorio de que las mayores lecciones a menudo vienen de las experiencias más difíciles y que la vulnerabilidad y la pérdida pueden ser catalizadores para una profunda sabiduría. La epopeya también nos conecta con los orígenes del conocimiento. Nos recuerda que la escritura, la preservación de relatos en arcilla y papiro, fue el primer gran intento de la humanidad de desafiar el olvido. Gracias a la labor de escribas anónimos y al azar de los descubrimientos arqueológicos, el susurro de Gilgamesh ha llegado hasta nosotros, permitiéndonos escuchar una voz que de otro modo se habría perdido en la inmensidad del tiempo. Es un llamado a valorar y proteger el conocimiento, a entender que cada texto, cada historia, es un hilo en la vasta red de nuestra herencia compartida. Amigos y compañeros de viaje a través de los siglos, hemos compartido una de las historias más antiguas y conmovedoras de la humanidad. El eco de Gilgamesh, con sus luchas y sus revelaciones,
Espero que les haya brindado no solo un momento de serenidad, sino también una chispa para su propia reflexión. Que el susurro de la arcilla les recuerde la belleza de la vida mortal y la profunda huella que podemos dejar en ella. Si este viaje por el susurro de los siglos ha resonado en su alma, si han sentido la conexión con la sabiduría ancestral que nos une a través del tiempo, les invito a suscribirse al canal. Dejen que el susurro de los siglos continúe guiándolos a través de los misterios más profundos del pasado, las leyendas que aún nos hablan y los secretos que esperan ser desvelados. Acomódese, respire hondo y permítase soñar con los héroes que, como Gilgamesh, desafiaron a los dioses y encontraron la eternidad en el corazón de su propia humanidad. El viaje por las profundidades del tiempo apenas ha comenzado.